Buenos días a todos, me alegra mucho verlos en esta mañana y hoy voy a contarles una historia. Cuentan que un joven aprendiz observaba cómo trabajaba un viejo experimentado orfebre. Saben, los orfebres son los que hacen las joyas, ¿no? Y este aprendiz, muy jovencito, miraba como durante horas se quedaba extasiado mirando como su profesor, digamos, el sabio, colocaba las piezas de oro todas deformadas en el fuego y el metal, que era una piedra toda sin forma, empezaba a ponerse blanda, a tomar otras formas. Se calentaba y ya esa forma que tenía antes de piedra ya no la tenía más, ya era como una masa viscosa y aparentemente parecía que el fuego lo estaba destruyendo, ¿no? Porque ya no era más esa piedra, sino que ahora ya era algo maleable, algo que estaba perdiendo esa forma original. Después de un rato, el muchacho le preguntó con curiosidad al orfebre, dice, ¿cómo sabes cuando el oro está listo? Y este anciano le respondió, cuando puedo ver mi rostro reflejado en él. No sé si esta historia es real, seguramente es una historia, un cuento inventado para dejarnos una moraleja, ¿no? Pero describe muy bien algo que vemos una y otra vez en la Biblia, en las Escrituras. El oro en sí mismo no puede ver el resultado y no entiende el propósito por el cual lo están moldeando en ese momento. Pero el orfebre sí sabe por qué le está cambiando la forma, por qué lo está metiendo en el fuego. A veces lo golpean también con unos martillos. El orfebre no ve simplemente el fuego, como el oro que ve el fuego que lo está quemando, sino que ve más allá de lo que ve el oro. Él ve en lo que puede convertirse, en lo que va a convertirse. Y creo que esto es lo que Pedro quiere enseñarnos en este pasaje. Cuando llegan las pruebas, casi siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿por qué? Creo que nadie que ha pasado por dificultades no se ha hecho esta pregunta. Todos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué ahora también? ¿Por qué justo en este momento? ¿Por qué de esta manera? Y Pedro nos responde algo realmente sorprendente. Él no explica todas las razones, sino que nos enseña quién sigue estando al control. Porque el gran mensaje de este pasaje que vamos a ver hoy no es que existe el fuego, no es que todos vamos a pasar por el fuego, es que el fuego nunca está fuera de las manos del orfebre. Pedro estructura este pasaje que hemos visto del 12 al 19, en 4 partes. Y con una lógica muy clara. Primero nos dice cómo interpretar el fuego, los versículos 12 al 14. Después nos enseña a distinguir entre 2 tipos de sufrimiento, ¿no? Entre cómo el fuego actúa en el oro. Después nos enseña a distinguir, luego nos muestra lo que el fuego revela. Y finalmente nos dice qué hacer con todo esto, con todo ese proceso. Vamos a recorrer este camino juntos. Primero, el fuego no es una sorpresa para Dios. Fíjense en 1 Pedro 4, versículos del 12 al 13.
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y nos llama la atención lo primero, que Pedro usa la palabra amados. Él comienza diciendo amados. Antes de hablar del fuego, habla del amor. Antes de hablar de la prueba, habla de la relación. Porque es fácil cuando estamos pasando por estas pruebas interpretar mal estas circunstancias. Cuando las cosas van mal, podemos llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que estamos solos, que algo salió mal en el plan, que tal vez incluso hasta que Dios no está al control de esto. Pero Pedro dice, no os sorprendáis, como si dijera, no interpretéis mal lo que está ocurriendo. El fuego no es una evidencia de abandono. Muchas veces es justo lo contrario. Es que Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. La imagen del fuego de prueba no es una casualidad. En toda la Biblia el fuego aparece asociado a la purificación. Por eso Pedro lo usa aquí. Vemos ejemplos en los profetas Zacarías, Malaquías, y el fuego sabemos que no es el que crea el oro, sino que es el que lo purifica. No es el que crea la plata tampoco, sino que la limpia de aquellas impurezas que la estropea. Y muchas veces, así como este fuego purifica y limpia de impurezas, Dios usa circunstancias difíciles, que son ese fuego, que sacan a la luz cosas que nosotros ni siquiera éramos conscientes de que estaban dentro de nosotros. Puede ser orgullos escondidos, pueden ser autosuficiencia, ídolos silenciosos, confianzas mal puestas en cosas que no tienen que tener nuestra confianza. Cosas que mientras todo va bien están tapadas, están ocultas, no somos conscientes. Afloran cuando ese fuego purifica. Y en la Biblia vemos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la historia de José. Casi todos la conocemos, pero para el que no la conoce es un joven que sus hermanos envidiosos de él lo venden como esclavo. Primero intentan matarlo y luego lo venden como esclavo, y la historia no termina mal, sino todo lo contrario. Y en ese momento José, cuando estaba pasando por estas circunstancias, cuando sus hermanos primero lo tiran a una cisterna, a un pozo, cuando luego lo venden como esclavo y él estaba sirviendo como esclavo, luego lo meten injustamente preso y él estaba en la prisión. Fíjense todas las cosas que pasó, ¿no? Él no entendía mientras pasaba todo esto lo que estaba sucediendo y el plan de Dios. Solamente sabía que lo estaba pasando mal. Pero años después, cuando sus hermanos se presentaron sin saber que él era el segundo después del faraón, les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que José no veía en la prisión, en el pozo, mientras estaba sirviendo como esclavo, Dios ya lo veía desde el principio. Esto no fue casualidad, esto no fue que Dios se olvidó de José, sino que todo eso era parte del plan de Dios. Probablemente y seguramente todos nosotros estamos viviendo situaciones que no entendemos.
No conozco cada una de vuestras situaciones, pero puedo asegurarlo, porque todos como José pasamos circunstancias, pasamos cosas. Pero Dios, que escribió el final de la historia, Él es el principio y Él es el final, y que escribió también el principio y el final de la historia de José, sigue siendo el mismo hoy, y también sabe cuál es el principio y el final de nuestra historia. Lo que estamos viviendo no es una casualidad, no es el azar, no es la mala suerte. Hay un propósito en estas circunstancias. Como nosotros como congregación, ahora nos han pedido en septiembre que entregáramos este local. Estuvimos aquí más de 17 años, súper bien, sirviendo a la comunidad, predicando el Evangelio, y no entendemos por qué pasa esto ahora. Pero no es una casualidad, no es algo que el azar hizo que sucediera. Hay un propósito de Dios, todavía no lo sabemos. José, cuando estaba preso en esa prisión, no sabía todo lo que iba a pasar en ese momento, y nosotros estamos igual, pero sabemos que Dios sí sabe el final de esta historia. Y aquí viene en estas palabras de Pedro, en este pasaje que hemos leído, algo que es central, y él dice: no os sorprendáis. Dice, no tengan sorpresa, no se sorprendan, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y esto, gozaos, no quiere decir que el sufrimiento sea agradable, porque si no seríamos masoquistas, ¿no? Sino porque incluso allí, cuando estamos sufriendo, cuando nos parece que Dios no está, Cristo está. Y esto es lo que significa gozaos. Tengan presente en vuestras mentes, en vuestro corazón, que Cristo está aún en medio del sufrimiento. Nuestro Salvador, nuestro Señor, conoce el dolor. Fue rechazado, fue abandonado, fue acusado injustamente, fue humillado. Él pasó por todas esas circunstancias, por las mismas que también muchas veces pasamos nosotros. Por eso cuando atravesamos pruebas, no estamos solos, sino que estamos caminando hacia un Cristo que nos entiende. Y no solamente que vamos hacia Él y Él nos entiende, sino que vamos con Él, porque Él ya recorrió ese camino. Entonces, camina junto con nosotros. Entonces, en estos momentos en los que estamos pasando por pruebas, en los que estamos pasando por situaciones difíciles, lo que nos preguntamos es: ¿estoy enfocado solamente en el fuego? ¿Estoy mirando solamente los problemas? ¿Estoy mirando las situaciones difíciles? ¿Estoy pensando el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego? Los problemas, los problemas, los problemas, mi situación, mi situación, mi situación. O en vez de enfocarme en ver el fuego, que son los problemas, que son las situaciones difíciles, estoy intentando ver la mano del orfebre detrás de ese fuego. Tal vez esta meditación cambia nuestra perspectiva a partir de ahora, y cuando estamos metidos en el fuego, en vez de concentrarnos en el fuego, vamos a empezar a ver la mano del orfebre en ese fuego. Luego tenemos el segundo punto, que no todo sufrimiento es igual, lo que habíamos nombrado antes, ¿no?
En capítulo 4, del versículo 14 al 16, leemos: Estoy buscando el versículo. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro hace algo que muchas veces pasamos por alto. Distingue que hay dos tipos de sufrimiento. No todo dolor tiene el mismo significado y a veces el mezclarlo y confundirlo puede hacernos daño. Porque hay un sufrimiento que es consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Y de ese sufrimiento dice Pedro que no hay que jactarse, hay que rectificar, ¿no? Pero hay otro sufrimiento que viene precisamente por ser fiel a Cristo. A través de la historia, desde que los primeros cristianos confiaron en Jesucristo, decidieron ser sus discípulos, decidieron seguirle, y todos los discípulos de Cristo hasta la actualidad, algún tipo de persecución sufrimos, ya sea persecución física o persecución ideológica. ¿Por qué? Porque vivimos de manera diferente, porque no encajamos en lo que el mundo espera. Y de ese tipo de sufrimiento, Pedro dice: sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Parece una frase muy bonita, muy poética, pero no es una frase decorativa. Es la misma promesa que recibió Jesús en su bautismo cuando el Espíritu descendió sobre él. Cuando sufrimos por causa de Cristo, no estamos solos en ese momento. El Espíritu de Dios reposa de manera especial sobre quien sufre así. Y aquí está el objetivo de Dios. No simplemente sacarnos de las dificultades, como todos queremos. Señor, quiero vivir una vida tranquila, sin dificultades, todo el tiempo contento, todo el tiempo feliz, sin tener problemas de ningún tipo, ni de salud, ni económicos, ni de gente que me trate mal. Quiero que todo sea fantástico. Y eso es lo que queremos todos, ¿no? Ojalá la vida fuera así. En el cielo sabemos que la presencia de Dios va a ser así, pero en este mundo tendremos aflicciones. Menos mal que Jesús dijo: pero estén tranquilos que yo vencí al mundo, ¿no? Todo ese proceso de dificultades es para transformarnos. ¿Y para transformarnos en qué? Es para que a través de ellas cada vez nos parezcamos más a Cristo. Dice en Romanos 8:29 que hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ese es el objetivo final, cada vez ser más como Cristo. Muchas veces cantamos: Señor, quiero ser más como tú, hazme más como tú. Pues lo que estás pidiendo es: Señor, ponme un mogollón de pruebas para que me pulas para ser más como Cristo. A veces hay que pensar lo que cantamos, ¿eh? Nadie ilustra mejor esto que Jesús mismo en el Getsemaní. Esa noche antes de la cruz, él tenía una angustia tan intensa que sudaba
unas gotas enormes, dice que eran como gotas de sangre. Y aún así, en ese momento en el que él estaba orando, en ese momento de agonía, de sufrimiento, él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí vemos al Hijo perfecto sometiéndose al Padre perfecto. Y las pruebas tienen esa misma capacidad de acercarnos a esa dependencia. No porque estemos disfrutando el dolor, como decíamos, sino porque en medio del dolor aprendemos a no apoyarnos en nosotros mismos, sino a apoyarnos más en Dios. Creo que a todos nos ha pasado que cuando ya no queda nada por hacer, que cuando ya no vemos salida, es cuando buscamos a Dios y nos arrodillamos y le decimos, Señor, no puedo más, te lo entrego a ti. Esto debería ser cada día, debería ser incluso antes de que pasen las cosas, pero si no estamos en medio del fuego, difícilmente nosotros tenemos ese fuego interior, valga la redundancia, de presentarnos ante Dios fervorosos. Y hay una gran diferencia entre conocer la Biblia, entre conocer doctrina, entre conocer acerca de Dios, a experimentar a Dios. Lo primero se aprende estudiando. Estudiamos la palabra, la leemos, la analizamos, venimos a la iglesia a escuchar los mensajes, alguien nos explica. Pero lo segundo, el experimentar a Dios, se aprende atravesando por el valle, como dice el Salmo 23, ¿no? Por eso cuando algo me cuesta por seguir a Cristo, cuando tengo problemas en el trabajo por seguir a Cristo, cuando en la sociedad veo que no soy muy bien aceptado por mis ideas, por seguir a Cristo, ¿lo vivo con vergüenza? Trato de tapar que soy creyente, que soy cristiano porque me da vergüenza. O recuerdo que precisamente ahí, cuando estoy pasando por esas circunstancias de rechazo, de desprecio, de que no encajas conmigo, me acuerdo que el Espíritu de Dios reposa de manera especial sobre mí. Y el tercer punto, el fuego revela dónde está nuestro corazón. Dice el capítulo 4, versículos 17 y 18, probablemente es el punto más incómodo del pasaje. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si lo leemos rápido, puede sonar alarmante. Por eso la Biblia no hay que leerla rápido, hay que meditarla. Entonces vamos a detenernos en este pasaje. Pedro aquí no está hablando de condenación, porque los creyentes ya hemos sido justificados por Cristo. Él está hablando de la obra purificadora de Dios sobre su propio pueblo. Ese mismo fuego del que viene hablando ya en el versículo 12, y por eso la frase, el justo con dificultad se salva, que es una frase que él toma de Proverbios 11:31. Saben que los apóstoles tomaban muchísimas frases de otros pasajes para hablar en sus cartas y en sus predicaciones. Él toma esta frase, dice, si el justo con dificultad se salva, pero aquí no se está refiriendo a una inseguridad sobre la salvación. No se está refiriendo
a que los justificados por Cristo pueden perder la salvación y por eso con dificultad se salvan, sino que se está refiriendo al peso real, al costo real de vivir fielmente cristiano en un mundo que se opone claramente a Dios. No sé si vieron la ceremonia de inauguración del Mundial, sobre todo la de México, todas las referencias paganas que habían en esa ceremonia, y ni hablemos de las Olimpiadas, ni hablemos de los certámenes de música mundiales. En todas esas ceremonias siempre hay referencias a hechicería, a ideologías anticristianas. Entonces, si estamos diciendo que en un mundo que se opone a Dios es difícil poder vivir como Dios quiere, incluso para los justos, imagínense los justos porque estamos justificados por Cristo, no porque somos buenos, ¿no? Imagínense, para alguien que rechaza a Dios, esto es imposible. De ninguna manera agradan a Dios. Y entonces recordamos las palabras de Jesús aquí a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Porque esta iglesia vivía como nosotros, en un mundo que se opone a Dios. Era una iglesia activa, trabajadora, perseverante, doctrinalmente correcta, por lo que vemos que le dice Jesús en este pasaje, ¿no? Pero había un problema en esa iglesia. Precisamente como vivían en este mundo que se opone a Dios y trabajaban tanto haciendo cosas, Jesús les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto está en Apocalipsis 2:4. En esta iglesia todo seguía funcionando, pero el corazón de la comunidad, el corazón de los miembros de esa congregación, el corazón de cada una de las personas que habían recibido a Cristo, ya no era el mismo que al principio. Y quizás esa sea una de las tragedias más silenciosas de la vida cristiana. Porque se pueden mantener actividades, se puede mantener una fachada cristiana sin mantener la misma intimidad con Dios. Se pueden conservar estructuras, pero sin la misma pasión. Se puede seguir sirviendo a Dios, haciendo cosas para Dios, pero mientras nuestro corazón poco a poco se va alejando lentamente del Señor. Por eso Jesús en ninguna parte de su mensaje nos dice: haced más cosas. No hay ningún pasaje que diga esto. Sino que aquí a esta iglesia que hacía muchas cosas que realmente agradaban a Dios porque le servían y eran obedientes, o sea, todo estaba bien, pero a ellos les dice: recuerda, arrepiéntete, recuerda dónde estabas, arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete, siempre lo decimos y lo aclaramos, no quiere decir: ay Señor, qué mal me siento por haber hecho esto. Sino arrepiéntete quiere decir: deja lo que estabas haciendo, deja cómo lo estabas haciendo y vuélvete a Dios. Y empieza a hacer las cosas bien. Eso es arrepiéntete. Dejar lo malo, la mal manera de hacerlo y hacerlo bien, como a mí me gusta, como a mí me agrada. Vuelvan al amor que me tenían en el principio, dice Jesús.
Muchas veces creemos que nuestro principal problema es externo, que son las circunstancias, que son los problemas. Creemos que el fuego es el problema. Pero Dios nos dice que el problema casi siempre, no voy a decir siempre, empieza por el corazón. Porque cuando el corazón se vuelve a Cristo, las otras cosas empiezan a ocupar el lugar correcto. Y aquellas circunstancias que estaban ocupando ese lugar de Cristo se desplazan para que Cristo ocupe su lugar. A veces el fuego ocupa el lugar de Cristo porque estamos tan enfocados en el fuego que nos olvidamos del poder de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿he estado buscando primero soluciones por mí mismo a mis problemas? El domingo pasado en la rueda que tuvimos lo estuvimos hablando un poco. A veces empezamos, bueno, con los recursos que tenemos, con lo que hay, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a pensar nosotros, vamos a solucionarlo nosotros. Y a veces lo que tenemos que hacer primero es buscar primeramente al Señor. Ir a la fuente del que es el dueño de todo. Y el último punto. El oro puede descansar y también puede trabajar. Dice el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro termina con una expresión que me encanta, es muy bonita, muy preciosa. Dice, el fiel Creador. No simplemente dice al Creador, sino que dice al fiel Creador. Porque el problema nunca ha sido si Dios tiene poder, porque ya sabemos que sí. A veces el problema es si confiamos en Él. Encomendar el alma, como nos dice aquí Pedro, es entregar un tesoro precioso a alguien digno de absoluta confianza. Es entregar el oro al mejor orfebre. ¿Y qué es ese oro? Es nuestras almas. Dice, entreguen sus almas, confíen al Señor. Pedro nos recuerda que quien sostiene nuestra historia es el Dios que abrió el mar de Israel, para que pasara Israel, Es el que acompañó a Daniel en el foso de los leones y cerró la boca de los leones cuando él estaba ahí y todos estaban esperando que se lo coman. Es el Dios que sostuvo a José, que estuvimos hablando recién, en Egipto, mientras pasaba por todas esas vicisitudes hasta ponerlo en el lugar en el que él estaba pensando desde un principio que esté. Es el Dios que tiene tanto poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Quién puede resucitar a alguien? Solamente Dios. Y Jesucristo está vivo. Ese mismo Dios que hizo todas esas cosas y muchísimas más, incluso en nuestras vidas, sigue siendo fiel desde la creación hasta hoy. No sabemos todo lo que está haciendo, no sabemos por qué lo está haciendo, no sabemos por qué estamos metidos en el fuego, pero sí sabemos quién lo está haciendo y quién lo está permitiendo. Y eso cambia completamente la perspectiva.
porque nuestra seguridad ahora ya no descansa en entender el plan de Dios, sino descansa en conocer al autor del plan. Pero fíjate que Pedro no termina ahí, sino que dice, después de encomienden sus almas al fiel Creador, añade 3